Las relaciones entre México y Ecuador han tomado fondo y es que el gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, decidió el pasado mes romper las relaciones diplomáticas con Ecuador, después de que un grupo de policías ecuatorianos treparan las paredes y vallas de la embajada mexicana en Quito para ingresar al recinto. El operativo buscaba capturar al vicepresidente Jorge Glass, condenado por la justicia ecuatoriana por corrupción. Y es que se encontraba refugiado en la embajada mexicana desde diciembre, ya que había sido otorgado por México el asilo político. Solo aguardaba por la autorización del salvaconducto. Se trató de un acontecimiento sin precedentes que ha sido fuertemente criticado dentro y fuera de Ecuador. Y es que la violencia a una embajada es una fuerte directa para iniciar una contundente batalla. Sin embargo, el gobierno del presidente Daniel Noboa justifica asegurando que es en defensa de la soberanía nacional y evitar intervención extranjera en los asuntos internos de su país. Este acontecimiento marcó un antes y un después en el inicio de esta batalla diplomática entre ambos países. La disputa comenzó el año pasado, y es que los gobiernos se enemistaron debido a varios acontecimientos que entre ellas están las fuertes declaraciones públicas del presidente mexicano, en las que sugirió que el fallecimiento del candidato presidencial Fernando Villavicencio el año pasado antes de las elecciones ganadas por Noboa, el actual presidente de Ecuador, había influido en las intervenciones de voto. Yo diría que un poco atrevidas las palabras de López, pero bueno, en plena campaña electoral. El pasado mes de agosto, Villavicencio fallece a balazos a la salida de un mitin en Quito por un grupo de hombres armados. Luego de estas declaraciones, surgieron cosas como la declaración de la embajadora de México como persona no grata en Ecuador. Raquel Serur tuvo que abandonar sus funciones como embajadora ya que el gobierno de Ecuador le dio un breve plazo para que abandonara ese país. Y es que sí, las palabras tienen consecuencias, pero esto rápidamente escaló los límites. México publicó un comunicado en el que calificó como desproporcionada la respuesta ecuatoriana e informó que Roberto Canseco, jefe de la misión consular mexicana en Ecuador, quedaría a cargo de la embajada, que continuaría operando con normalidad. En el mismo comunicado afirmaba que, luego de un análisis exhaustivo de la situación, el gobierno de México había decidido otorgar asilo político al vicepresidente Glass, quien se encontraba refugiado en la embajada desde el 17 de diciembre del año pasado. Luego de lo ocurrido en la embajada en Quito, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, dijo que la concesión de asilo diplomático a Glass fue un acto ilícito. En pleno punto muerto de la disputa entre ambos países, sucede el apremiante atropello de invadir la embajada de México. El gobierno de López Obrador rechazó inmediatamente el incremento de fuerzas policiales ecuatorianas afuera de su embajada y exigió a Ecuador respetar su soberanía y cumplir con sus obligaciones internacionales. Durante la noche, como ladrones, un grupo de policías ecuatorianos irrumpió en las instalaciones y capturó a Glass. La información le llegó rápidamente al presidente mexicano, el cual por sus redes sociales posteó lo siguiente: me acaba de informar Alicia Bárcena, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, que policías de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron detenido al vicepresidente de ese país, quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso que enfrenta. La noche del asalto fue larga para ambos países. Mientras que uno buscaba motivos para la justificación de su vandalismo, el otro cuestionaba las represalias que se debían tomar por incumplir las leyes políticas que rigen el orden dentro de los países y que sustentan la paz entre las naciones. Reitero, el inicio de esta batalla diplomática fue el año pasado. Sin embargo, el otorgamiento de asilo a Glass y la irrupción de la embajada mexicana fueron las gotas de agua que derramaron los vasos. Antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal, darle like para estar pendiente a nuevo contenido relacionado. ¿Quién es Jorge Glass? La trayectoria política del vicepresidente de Ecuador Jorge Glass Espinel, el hombre en el centro de la ruptura de relaciones entre México y Ecuador, está estrechamente asociada a un nombre, el del expresidente Rafael Correa.
Glass Espinel nació en 1969 en la ciudad de Guayaquil, la segunda más importante del país. Él se graduó de ingeniero eléctrico y aunque a lo largo de los años estuvo vinculado a Correa en distintas campañas políticas, no ejercía cargos públicos. Sin embargo, esto cambió en enero de 2007, cuando Correa se convirtió en presidente de Ecuador y de inmediato llamó a Glass para que lo ayudara a administrar el Fondo de la Solidaridad del país, una institución que buscaba invertir las ganancias generadas por varias empresas públicas de telefonía y electricidad en proyectos sociales. Desde aquí comenzó el protagonismo de este peculiar hombre, y es que en varias oportunidades fue acusado por diferentes cargos penales, entre ellos aceptación de soborno y malversación de fondos. Toda una joya el asilado, ¿no? Glass estuvo apresado y consiguió la libertad incondicional el 28 de noviembre del 2022, cuando había cumplido la mitad de su condena por aceptar soborno de una constructora brasileña. Sin embargo, los procesos judiciales continuaron su marcha, y el político fue citado por la justicia a finales de 2023 para responder por otro caso de corrupción asociado al manejo de fondos tras el terremoto que había ocurrido en la provincia de Manabí 7 años antes. Glass buscó entonces el refugio diplomático en la Embajada de México. La irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada despertó una reacción unánime de rechazo por parte de los gobiernos de la región y organizaciones internacionales, y ante muchos fue una acción poco inteligente, ya que habían muchos medios que usar para evitar la salida de Glass de su país, si es que acaso era eso lo que buscaban. Sin embargo, ahora tienen un panorama más gris que cuando inició el mandato actual de Ecuador. Varios mandatarios expresaron que se trata de una violación de los instrumentos internacionales que regulan las relaciones diplomáticas y el derecho al asilo. El gobierno de Nicaragua rompió este sábado sus relaciones diplomáticas con Ecuador, en solidaridad con México ante los hechos que calificó como insólitos y repudiables. Xiomara Castro de Zelaya, presidenta de Honduras, escribió en su cuenta de Twitter, ahora X, que el asalto a la Embajada de México, con el objetivo de secuestrar a Glass, constituye un acto intolerable para toda la comunidad internacional. Castro repudió lo que considera como una violación a la soberanía del Estado mexicano y al derecho internacional. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, se mostró alarmado por lo sucedido. La portavoz de Gutiérrez dijo que las violaciones de este principio ponen en peligro la prosecución de una de las relaciones internacionales normales, que son fundamentales para el avance de la cooperación entre los estados. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó las acciones del gobierno ecuatoriano. Se ha roto la Convención de Viena y la soberanía de México en Ecuador. Vuelvo a insistir que América Latina y el Caribe, cualquiera que sean las construcciones sociales y políticas en cada país, debe mantener vivos los preceptos del derecho internacional, en medio de la barbarie que avanza en el mundo, y el pacto democrático dentro del continente, escribió el mandatario en Twitter. Más tarde, la Organización de Estados Americanos emitió un comunicado en el que manifestó su solidaridad con las víctimas de las acciones improcedentes que afectaron a la Embajada de México, e instó a las partes a resolver pacíficamente sus diferencias. Como ya quedó expresado, tú que ves este vídeo, fueron muchas opiniones que se levantaron a favor de la paz y en contra de las acciones del gobierno ecuatoriano de manera internacional. Sin embargo, ¿cuál es la opinión en Ecuador? Déjame decirte que el episodio provocó una fuerte reacción por parte de la oposición al gobierno de Daniel Noboa. El correísmo pidió la renuncia del presidente. Señor Daniel Noboa, presente su renuncia. El Ecuador no es su hacienda bananera, expresó en rueda de prensa la excandidata presidencial Luisa González. La bancada del partido correísta, Revolución Ciudadana, que es por mucho la más numerosa de la asamblea, con 51 legisladores, se declaró en oposición al gobierno de Noboa. Nosotros no vamos a ser cómplices de un modelo de gobierno autoritario y dictatorial, afirmó la asambleísta Viviana Veloz, quien funge como primera vicepresidenta de la asamblea. Ella anunció que la bancada de su partido presentará solicitudes de juicio político en contra de la canciller, la ministra de Gobierno y el ministro de Defensa por su incapacidad,
negligencia y también irresponsabilidad. Hasta ahora, el gobierno de Noboa había mantenido un acuerdo legislativo con la bancada de Revolución Ciudadana, que le había permitido conformar las mayorías necesarias para aprobar algunas leyes económicas. Sin embargo, se quedó sin apoyo. Por su parte, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, que gobernó junto con Glass, afirmó que lo que ha hecho el gobierno de Noboa no tiene precedentes en la historia latinoamericana. Ni en las peores dictaduras se ha violado la embajada de un país. No vivimos un estado de derecho, sino un estado de barbarie, con un improvisado que confunde la patria con una de sus haciendas bananeras, añadió en la red social de Twitter. Y esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado este video y le hallaste informante, recuerda dejarnos una manita arriba y suscríbete para más contenido relacionado.